Buen día Uruguay, tenemos particular gusto por el abordaje histórico que tiene que ver con nuestras figuras porque de alguna manera son puentes permanentemente tirados hacia el presente, hacia nuestra actualidad. Y en este caso estamos hablando de una figura cuyo deceso se registró hace menos de un siglo, es decir, así que podríamos hablar de historia reciente de alguna manera. Estamos hablando de Baltasar Brum, el suicidio de un presidente, libro editado por Editorial Planeta, Fernando Klein, su autor, está con nosotros. Es una figura que vale la pena desentrañar, la de Baltasar Brum, quizá no tan evocada o quizá siempre evocada desde el mismo lugar, lo cual, en fin, le hace justicia. Es decir, un hombre que defendió las instituciones hasta el último día y lo hizo con su vida. Fernando, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Antes que nada, muchas gracias, Cristian. Por favor. Y un saludo a la teleaudiencia de Monte Carlo. Bueno, es un gusto estar con ustedes presentando este libro. Baltasar siempre me sonó de que era niño como uno de los Reyes Magos, ¿no? Sí. Melchor, Gaspar, Baltasar. Y me propuse encontrar una historia de una persona, ¿no? Cuya historia y legado queda un poco tapado por una dictadura que viene inmediatamente después de su suicidio. Claro. Porque uno puede hablar de mucha gente y haber muchos libros, pero lo que pasa es que inmediatamente de lo que le sucede a él, viene una etapa de oscuridad para el país. No se generan obras, en general no hubo muchos libros después de la muerte de Brum, después de la dictadura que vino, que es la dictadura de Gabriel Terra, y entonces vamos a recuperar personajes en esta lucha por la historia colectiva y la memoria de nuestro país y de nuestros personajes y distintas personas que vivieron en el mismo. Bueno, vamos a recuperar a Baltasar Brum. En este caso tendríamos, para desandar el camino, ir de adelante hacia atrás. ¿Por qué es importante resaltar la figura de Brum? Bueno, lo vamos a repasar en esta charla, pero hay un hecho saliente, que lo decíamos precisamente en la presentación. El día en que se da ese golpe de Estado, Brum, bueno, toma las armas y decide, hasta con una última frase, se lo puede ver en diferentes imágenes, donde está allí como atrincherado, dispuesto a defender, a salvar su honor y el de la República, que él iba a dar su vida para salvar la democracia. Esto también genera que en esa época, hablando de que el legado quizás se borró un poco por la dictadura de Terra, pero hay otro tema. Brum se quita la vida en una época donde hablar sobre el suicidio sigue siendo un tema tabú. Claro. Y en ese entonces, aún más. ¿Cómo impactó en esa transición el hecho que Baltasar Brum haya decidido quitarse la vida en ese episodio? Mira, no afectó mucho. De hecho, Terra se sintió, el dictador Gabriel Terra, que primero fue presidente, esto sucedió el 31 de marzo del 33, se sintió conmovido. Recordemos que Terra era masón, había llegado al grado 33, masón, pero al dar el golpe de Estado poco antes presentó renuncia, y que Baltasar Brum también era masón, ¿sí? Había sido iniciado por Francisco Piria y por Humberto Pitamiglio. Pero sí se cumplió lo que Baltasar había dicho: si yo me mato, si yo me suicido, esta dictadura va a durar 5 años. Él no lo sabía, uno se tiene que ubicar en ese 31 de marzo, en la noche anterior del 30 de marzo, la noche final de las cámaras, con esos discursos encendidos, Luis Valleverres, también tenemos acá Emilio Frugoni, en fin, 40 años después sucedería el golpe de Estado. Exacto. Que nos toca más inmediatamente, nos llega más de cerca de nuestra infancia o de juventud, de muchos de nosotros. 40 años. De hecho, Alberto de Micheli, que en un momento pasa a ser vicepresidente de ese golpe de Estado, acompañando a Terra, llegado el momento pasa a ser presidente de facto en el siguiente golpe de Estado militar, del 73 al 84. Recuperar esta figura, Brum, y un día que es muy difícil de comprender desde el presente y desde nuestra psicología, nuestra subjetividad estándar, porque comienza con una azonada a la casa de él, 6 de la mañana, entran policías, por ahí habíamos visto alguna foto de él con saco
que suena algo medio raro, es que falta la camisa. Es que él se viste rápidamente, toma armas. ¿Él había anunciado previamente a su círculo íntimo que podía eventualmente llegar a tomar esa decisión? Lo había hablado con algunos miembros del Consejo de Administración. Pero no con su esposa, por ejemplo. Con su esposa y con su madre, no. Lo había hablado con algún miembro del Consejo de Administración que no tenían hijos, de que, bueno, estaban los dos, que no tenían descendencia y que si había que tomar una decisión, aún la última, como inmolarse, se iba a suicidar. ¿Lo que buscaba con ese gesto era entonces debilitar la asunción de Terra? Lo que intentaba era marcarle a la gente, decirle, acá está pasando algo. Claro. Esto no es, hay que despertarse, acá está sucediendo algo. De hecho, en todo el entorno, les indico para que vayan, porque es en la calle Río Branco y Colonia, ahora hay una placa ahí en la puerta de la casa, todo se rodeó de gente de la policía, gente montada con sables, se llenó de gente, se desvió el tránsito del 18 de julio, en fin, pero en general la gente pasó bastante tranquila y no impactó. Digamos de que de inmediato, como golpe de Estado que era, censuró todos los medios. Alguno que se animó, el diario El Día, alguno más, inmediatamente lo cerraron por una semana, 12 días, por avisar o por comunicar la noticia. Es que justo llegó en pleno golpe de Estado. Brum era la segunda presidencia de Brum, en diferentes formatos. En diferentes formatos. Pero ya era una figura, digamos, era una figura consolidada dentro del ambiente político uruguayo. Sí, poco después de haber terminado él ya la presidencia del Consejo Nacional de Administración. Presidencia anterior del año 19 al 23. Presidencia sí de la República. También un continuador natural de las políticas de José Valle y Ordóñez. Ahí tenemos un tema que es clave. Hay tanta cosa que ha hecho Brum que uno dice, estando Valle y Ordóñez con vida, qué cosas son efectivamente de Baltasar y qué cosas son de don Pepe Valle. Claro, acá siempre, obviamente, el vallismo es lo que marca claro. buena parte de la historia actual de Uruguay. Pero repasemos esas obras de Brum, de las que seguramente te dan cuenta el libro, que quizás los uruguayos no tenemos presentes, que era Baltasar Brum quien estaba detrás de esos proyectos. Bueno, proyectos generales, bueno, tenemos a nivel de lo que es mujer, una gran campaña en defensa de los derechos de la mujer y de género, que pasa, por ejemplo, la patria potestad de la mujer, dejar de lado al padre y pasar a ser una especie de propiedad del marido, eso se disuelve, un poco con la Constitución y con las modificaciones que él propone. Habla de esposo y esposa, todo eso se cambia por cónyuge. ¿Dónde elige la nueva localidad? ¿Dónde elige la pareja vivir? El esposo o la esposa, no, los cónyuges. ¿Cómo se produce el divorcio? Por solo la voluntad de la por mujer. sola voluntad y no con la voluntad del hombre. Cuando el hombre era un adulterio inflagante, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Eso se presenta en el 21, se desarrolla y los sectores más conservadores del Partido Nacional, del Partido Colorado, lo frenan. Hasta el año 1946, bastantes años después, en que queda consagrada la Ley de Derechos Civiles de la mujer. Pero el primero que lo plantea es Brum, por ejemplo. Pero fue un avance grande en un país. Fíjate que estamos trabajando hace bastantes años con el tema género, con el tema juventud y poder y empoderamiento. Estamos hablando de un hombre que está llegando a la presidencia con la mínima edad hasta el presente, exceptuando a Latorre, que era pero un gobernante no democrático. Su primera presidencia fue un presidente 35 años. Joven, 1919. 19 con 35 años, el más joven de la historia. En su presidencia se inauguró el Monumento Artigas, en la Plaza Independencia. Claro, trabajando todo el tema de la orientalidad y se termina su presidencia en el 23, en febrero, con la inauguración, ya digamos, la orientalidad absoluta, ya uno dice, desde un punto de vista antropológico, uruguayés, inauguración del monumento a José Gervasio Artigas. Hay varios mensajes, sin duda, para rescatar la figura, los mensajes que envió el propio Baltasar Brum con sus gestos y su accionar. Creo que es un libro más que bienvenido, así que todos aquellos que gusten de seguir los hechos de la historia de nuestro país, para entender el pasado, para comprender mejor el presente, hay que ir a buscar Baltasar Brum, el suicidio de un presidente, del sociólogo, escritor y doctor Fernando Klein. Fernando, un placer que hayas venido a visitarnos nuevamente y felicitaciones por esta edición. Y gracias por hacerme reencontrar con los lectores a través de la cámara de Montecarlo TV. Un placer.